propiciado ser ingenieros de excelencia, ingenieros de alta calidad egresados de la gloriosa CIME. Bueno, buenos días. ¿Estamos completos? ¿Sí o no? No los escucho. Sí me gustaría, no los puedo obligar a que pues vieran el video. Yo pongo mi video y aquí estoy presente, aquí estoy, me ven, me conocen, cómo soy, ¿sí? Pero yo no los conozco a ustedes, ya vamos a terminar el curso, nos faltan 5 clases y yo no los alcanzo a percibir nada más el día del examen. Digo, me gustaría verlos ustedes en video, porque ustedes pueden observar, hoy en día, hasta este momento, yo le puedo llamar a mis clases de las 7 de la mañana, la clase de batas, pijamas y pantuflas. Véanme, yo traigo mi pijama el día de ahora, traigo mis pantuflas, ¿sí? Y qué dichoso y feliz soy, porque estoy dando mi clase que me gusta, estoy dando mi labor, ¿sí? Desde mi casa, híjole, y me mandan mi dinero, mi cheque, a mi casa. Entonces, qué felicidad para mí, fíjense. Ahora ustedes, pues, no gastan en pasaporte, en transporte, en lonche, no andan a las carreras por llegar a clase temprano. Pero bueno, todos somos dichosos con este tipo de clases debido a la pandemia. Pero bueno, las circunstancias nos han provocado a estar en esta situación. Entonces, vamos nosotros a continuar con las características de lo que dejamos pendiente. Nosotros empezamos a ver a los elementos llamados dinámicos. Entre ellos teníamos a la inductancia y la capacitancia. Todos tuvimos la inductancia como un inductor cuya simbología era esta con núcleo ideal, y tenemos esta otra con un núcleo de hierro, en el cual nosotros definimos que las características de este elemento, cuando era alimentado con una fuente o era excitado con una fuente, al cerrar este interruptor, aquí se generaba un campo magnético y una fuerza contraelectromotriz. Ese era el flujo magnético, que esto lo definíamos como que, como la tensión en la inductancia era igual a ¿quién? ¿Sí lo recuerdan? Y la corriente en la inductancia era igual a ¿quién? ¿A qué expresión? ¿Sí? ¿Escucho? Ya se despabilaron, ya tuvieron vacaciones, ya estuvieron tranquilos. Ahora sí, iniciémonos y enfocémonos a la clase del día de hoy. Entonces, ¿cómo definíamos nosotros a la expresión de la tensión en la inductancia? ¿Perdón? ¿Sí? ¿No escucho? Ok. ¿Están sordos? No los escucho. A ver, Hernández, Badam, ¿me puede dar usted la expresión de la tensión en un inductor? ¿Cómo la definimos? Lógico, no tuvimos nosotros, la última clase la dimos grabada. No se las mandé, no se las envié, porque todo fue escrito y todo fue en directo. Y esperando que ustedes pues, tuvieran nota de este tipo de situaciones. Entonces, ¿quién me puede definir cómo definimos a esta característica de la tensión en la inductancia? Bueno, tenemos que L es igual a la diferencial de la corriente con respecto al tiempo, y la corriente era extraída de allí mismo, 1 en L integral de B en dt. ¿Estamos de acuerdo con esas expresiones? Y las dedujimos por las características físicas del inductor. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces también definimos que en base a esta característica, la gráfica, ¿sí?, de voltaje y corriente en función al tiempo es una gráfica de este tipo. Tenemos la gráfica A y la gráfica B. ¿Cuál de las dos gráficas correspondería a la de la tensión? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los escucho o no los escucho? ¿Perdón? La A es la de tensión. Entendemos que esta es BL y esta es la corriente en la inductancia. ¿Qué nos está indicando esto? Cuando el tiempo tiende a infinito. Con la corriente y con la tensión. Para T a infinito, ¿qué es lo que pasa con la tensión en la inductancia y qué pasa con la corriente en la inductancia? ¿Sí? Aquí lo vemos. ¿Tiende a qué? Tiende a cero. ¿Estamos de acuerdo? Y la corriente en la inductancia tiende a qué? Tiende a infinito. ¿Por qué tiende a cero? ¿Por qué no llega a cero exactamente la tensión? ¿Por qué no llega a cero? Que eso no lo explicamos, pero lo podemos deducir. ¿Por qué la expresión de la tensión no llega exactamente a cero? ¿Perdón? Por la fe creada por el inductor, o sea, sería la fuerza contraelectromotriz. ¿Es lo que me tratas de decir? ¿Sí? ¿Quién más está de acuerdo con su compañero? Yo digo que es porque no se puede, si no hay corriente, si no hay corriente. Estamos de acuerdo, eso es lógico. Si el circuito está abierto, no habrá corriente, por lo tanto no hay flujo magnético, no hay flujo magnético, no hay corriente, no hay esa corriente, no hay una fuerza contraelectromotriz y no hay tensión. Estamos de acuerdo, pero ya está cerrado el circuito. Ya tenemos el circuito y el tiempo tiende a infinito. O sea que cerramos el interruptor. No me interesa en el instante que lo cierro, sino cuando ya es infinito. La tensión tiende a cero. No llega a ser a cero. ¿Por qué? ¿Por qué no llegará a ser una tensión igual a cero? Nosotros hablamos de un inductor ideal. Este inductor ideal necesariamente está hecho de un conductor de cobre. Y ese conductor de cobre en ese inductor tiene que tener una simbología de la resistencia propia de la bobina como la inductancia en la bobina. Y cerramos aquí el interruptor. Por lo tanto, aquí hay una resistencia interna de la bobina debido al conductor. Ustedes en conversión de la energía tuvieron que medir esa resistencia con un puente de Wheatstone, que es la resistencia de la armadura o la resistencia del inductor, que puede ser campo serio y campo paralelo. ¿Sí? Eso es lo mismo y por eso no tenemos que esta tensión llegue a cero, porque hay una resistencia interna en la bobina. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no llega a ser exactamente cero. ¿Alguna duda con este planteamiento que estamos viendo? Ahora, yo denoto aquí el voltaje B, no el voltaje E. Muchos libros lo manejan como la fuerza electromotriz, o sea, cuando es una fuente ideal. Yo estoy hablando de fuentes reales. Donde se habla de fuentes reales, hablo de la tensión entre las terminales, independientemente de las características de la resistencia interna de la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Y la mayoría, y vuelvo a insistir, de los autores hablan de la letra E, que es la fuerza electromotriz, pero de circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no denoto la letra E, debo tener las características internas de la fuente. Pero como se trata de una fuente ideal, que eso solamente los libros lo manejan de esa manera, yo hablo de las características reales. ¿Estamos de acuerdo? Y teníamos ese tipo de expresión. ¿Alguna duda? Después de este tipo de expresión, de acuerdo a estas características, nosotros dimos un ejemplo. ¿Qué es lo que sucedía si nosotros teníamos una fuente de tensión de corriente alterna, no de corriente directa? ¿Cuál sería la gráfica correspondiente a la de tensión? Si yo teníamos que el voltaje de la fuente es igual al voltaje máximo seno de omega t. De acuerdo a esta característica, la expresión 1 y a la expresión 2, ¿cuál es la característica de la corriente? La característica de la corriente era I máxima por el coseno de omega t menos, ¿sí?,
¿Estamos de acuerdo? Y gráficamente se cumplía que la característica de la onda de tensión con respecto a la de la corriente iba a ser una gráfica de este símbolo, y que iba a estar desplazada ¿cuánto? Sí, 90 grados. Y aquí tengo cuando la tensión es cero, la corriente es máxima negativa. Cuando la tensión es máxima, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Es cero y se cumple con este tipo de gráfico. ¿Estábamos de acuerdo? Y dimos y deducimos de dónde, cómo llegábamos a esta expresión, de acuerdo a esta, por definición, a la tensión de la corriente en la bobina y la tensión de la corriente, tanto la tensión como la corriente. ¿Sí recuerdan eso? Y les mandé copia del apunte. ¿No hay dudas? Hasta ahorita estamos haciendo un recordatorio de la clase última que vimos. ¿No hay dudas? ¿Algún comentario? ¿No hay comentarios? ¿Todo está entendido? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Bueno, entonces bajo estas características de la última clase que vimos, pues también nosotros definimos que las características de los circuitos series de inductancias y circuitos paralelos en las inductancias, nosotros teníamos que para las inductancias en serie, para un circuito en serie de las inductancias L1 y L2, teníamos nosotros que la inductancia equivalente iba a ser igual a L1 más L2, definido también en base a, por definición, al voltaje y a la tensión. Y también teníamos que las bobinas en paralelo íbamos a tener que la característica de la inductancia equivalente iba a ser al producto de L1 por L2 sobre L1 más L2, que se comportaba algo similar a las resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Y también lo definimos de esta expresión, aplicando ley de Kirchhoff de tensiones y ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Después también nosotros aquí definimos cómo obteníamos el gráfico por medio del osciloscopio de dos canales, donde obteníamos, cuando le aplicamos aquí una tensión ya sea de corriente continua, teníamos que aquí aplicamos el canal 1 y aquí aplicamos el canal 2 y mirábamos las formas de onda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después, bajo estas condiciones de este tipo de acciones, nosotros observábamos que la potencia en la bobina, en un circuito inductor iba a ser cero y la expresión de las características de energía almacenada en el circuito inductivo iba a estar representada por una expresión. ¿Cuál será la expresión de la energía? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sí? Que la energía iba a ser igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Esas eran las características de la energía almacenada en el inductor. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Después planteamos unos ejercicios de acuerdo a las características de la corriente que se le aplicaba a un circuito. ¿Qué es lo que va a pasar con un ejemplo? A ver, ¿qué es lo que sucederá en un ejemplo donde tenemos una inductancia, donde su característica de la inductancia es de 4, vamos a ponerle de 4 milihenrios, y teníamos la característica de la corriente que le aplicamos a ese circuito, teníamos una corriente de estas acciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la gráfica iba a ser de esta manera. Y esta era la característica de la corriente en miliamperes. ¿Sí? ¿Y cuál será la característica o el gráfico de la tensión? ¿Cuál será el gráfico esperado en función
a las características de la tensión y la corriente en la bobina. ¿Cómo la puedo representar? ¿Cómo voy a obtener la gráfica aquí? Característica de la tensión y teniendo esta expresión. ¿Cómo puedo definir los intervalos? Voy a ponerlo por acá arriba. Para el intervalo 0 menor que t menor que 2. Para este intervalo, este punto que yo tengo aquí. ¿Cuál será el valor de la tensión en la bobina? Si matemáticamente tengo que la tensión es igual a L de I en dt. ¿Cuál será la expresión, la magnitud de la tensión? Aplicando este tipo de gráfico. ¿Qué tensión tendremos? Y alguien me lo dijo ahí por ahí hace ratillo, que estaba en función a las características de la tensión. Yo tengo aquí la corriente, tengo la gráfica de corriente, quiero obtener la gráfica de tensión. Si no hay corriente, ¿habrá tensión? No, por lo tanto yo tengo que, por definición, la inductancia tengo esto. L, ¿cuánto vale? 4 por 10 a la menos 13 henrios, que multiplica ¿a quién? La diferencial de corriente. ¿Cuál es la diferencial de corriente? Es 0, porque no hay corriente en función del tiempo. El tiempo sí lo hay, 2 milisegundos. Aquí tenemos esto en milisegundos, ¿sí? ¿Y cuál será el voltaje en la inductancia? ¿Habrá tensión? Por lo tanto, la gráfica que voy a tener va a ser hasta el 0,2 va a tener ¿cuánto? No hay tensión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Ok, ahora, ¿qué sucederá? Voy a borrar esta parte. A ver si lo puedo. Ok. ¿Qué sucederá? Voy a borrar esta parte ahora para el intervalo. ¿Cuál será el intervalo que vamos a elegir? 2 menor que t, menor que ¿cuánto? ¿Sí? ¿Perdón? Que 4, exactamente. Yo tengo que la presión, que la bobina en inductancia es igual a L de I en dt. Por lo tanto, ¿cuál será la característica? Será 4 por 10 a la menos 3 henrios, que multiplica ¿quién? Y aquí yo tengo este valor, aquí sí tengo, aquí me faltó la magnitud, yo tengo 10 milihenrios, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuál será aquí? Tengo la diferencial de corriente con respecto al tiempo. ¿Qué corriente tengo? Una corriente máxima de ¿cuánto? De 10 por 10 a la menos 3 amperes, ¿sí? ¿Sobre cuánto? ¿Cuál es el intervalo del tiempo? De 2 a 4. Tengo 1, 2, ¿qué? 2 por 10 a la menos 3 milisegundos. Por lo tanto, la tensión en la inductancia, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto tengo este valor? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Cuánto será ese valor? En este intervalo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál será ahora? Estoy viendo de este rango a este punto. ¿Cuál será el valor? ¿Sí? ¿Me lo pueden proporcionar? Yo tengo aquí ya esta condición. Ahora estoy de 2 a 4. ¿Cuál será el valor que yo tengo aquí? Vamos a hacer la operación. ¿Cuánto les da esta operación? Ya despierten. O sea, sería de 20 milivolts. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo tenga aquí 20 milivolts, ¿qué es lo que va a pasar con la característica? Aquí sí. ¿Qué va a pasar con la señal? ¿Qué pendiente va a tener? Va a tener esta pendiente. Va a llegar a este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Será esa característica, esa gráfica, será?
Entonces está correspondiendo con esto. Yo estoy teniendo que está subiendo a cuánto, a 20. Por lo tanto, cuando la tensión, la corriente es 0, la tensión va a ser máxima. Por lo tanto, aquí va a subir a cuánto, a 20, para que se cumplan las características gráficas de la tensión y la corriente. ¿Sí o no? En función al tiempo. Ese tipo de gráfica que vimos anteriormente. ¿Sí o no? ¿Se está cumpliendo? ¿Esta acción se está cumpliendo con esta característica? Cuando la corriente es muy pequeña, ¿qué pasa con la tensión? Es máxima. Aquí está. Ahora, ¿qué sucede en este intervalo? De aquí a este punto, a 4. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta está creciendo y esta está... va a ser constante hasta 4. ¿Estamos de acuerdo? Y va a ser constante con cuánto, con 20 milivolts. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? ¿Está entendido este intervalo? ¿Dudas? Bueno, al no haber dudas, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la característica de cuánto? ¿Cuál va a ser ahora? De 4 menor que t, menor que cuánto. ¿Llegas a qué punto? A 9 milisegundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál será la característica de esta acción? Yo tengo que el voltaje en la inductancia es igual, porque es una gráfica decreciente, va a tener una pendiente decreciente, va a tener menos 4 que multiplica a la 10 menos 3 que multiplica a qué característica de corriente. ¿De qué valor tengo la corriente máxima? ¿Perdón? 10 miliamperios. Entonces tengo aquí 10 por 10 a la menos 3. ¿Sobre cuánto? ¿En qué lapso de tiempo tengo de aquí hasta ese punto? ¿Cuántos milisegundos tengo? ¿Cuánto tarda de a este punto a este punto? 5. 5. Será 5 por 10 a la menos 3 milisegundos. Por lo tanto, el voltaje en la inductancia, ¿cuánto te va a dar? ¿Cuánto les da eso? 40 entre 5, menos, ¿no? ¿Perdón? Menos 8 milivolts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de aquí este punto va a bajar aquí hasta menos 8 y se va a mantener hasta ¿cuánto? Hasta los 9. ¿Sí? Y de 9, y para el intervalo 9 que tiende a infinito, ¿cuánto va a ser la tensión? Ya no va a haber corriente, ¿sí o no? Se va a repetir que el intervalo de 0 a 2, por lo tanto la tensión va a ser ¿cuánto? 0. Y aquí se va a continuar con esa característica. Y ese es el grafo, la gráfica característica para ese tipo de ejemplo. Y de acuerdo a la definición de la tensión de la bobina y la inductancia en la bobina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Hicimos anteriormente también 2 ejercicios. Ahora estoy complementando este para salir de la duda. ¿Estamos bien hasta ahí? Y nada más es aplicar las características de definición de la tensión de la bobina y la corriente en la bobina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Está entendiendo? Nomás es expresar las características por definición de la tensión y de la corriente en el inductor. Lógico, la diferencial, la integral de la función, ustedes la van a plantear de acuerdo a esta acción. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí con ese ejercicio? Aplicando, repito, por definición, la expresión de tensión y de corriente. Bueno, después, ¿puedo borrar? ¿Sí puedo borrar? Sí, bueno. Ahora, lógico, tenemos un circuito puramente inductivo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tengamos nosotros un circuito y ver la respuesta? Voy a borrar esta acción. ¿Qué es lo que va a suceder ahora cuando yo tengo un circuito de este tipo?
de este tipo, donde tengo una resistencia, tengo la inductancia, tengo aquí el voltaje en la resistencia, tengo aquí la tensión en la inductancia y tengo aquí la característica de corriente en el circuito, y en función a esta tensión, cuando yo tengo este interruptor igual con 0, que lo tengo en la posición 1, es un circuito, la respuesta de un circuito serie RL. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar esta parte. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder para este tipo de circuitos? E inclusive dejamos una tarea, que de los 16 que estuvieron presentes, que es que los que estoy considerando son los que tienen el interés en el curso, ¿sí? Dejamos esta definición. Y la mayoría de los 6 que me enviaron este tipo de tareas, me mencionaron la gráfica. Yo mencioné cómo habíamos llegado a la característica de la corriente en el circuito, una corriente aquí, que nosotros lo definimos como ¿quién? Como un voltaje sobre la resistencia que multiplicaba a 1 menos E a la menos T sobre ¿quién? Sobre L sobre R, donde la constante de tiempo tau era igual a la inductancia sobre la resistencia. Esta es la constante de tiempo. ¿Sí? Esa es la respuesta que vamos a tener cuando yo cierro el interruptor para un T igual con 0, en el instante que lo estoy cerrando. ¿Sí? Y teníamos esta definición. Y yo solicité de dónde habíamos o cómo habíamos llegado a esta expresión, donde explicábamos la ley de Kirchhoff de tensiones, que el voltaje era igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia, y que el voltaje era igual a quien, una corriente por la resistencia más la tensión era igual a quien, a L de I en dt. Y yo llegué hasta esta expresión, y de aquí me brinqué a la, por definición llegábamos a esto. Yo solicité de tarea de cómo llegábamos de esta ecuación íntegro diferencial homogénea de primer orden a esta respuesta. Y nadie de los 6, bueno, de los 16, los 6 que bueno se preocuparon, pero me mandaron la expresión, no esta expresión. Me mandaron la expresión del tiempo de descarga, o sea, cuando el interruptor no está en la posición 1, está en la posición 2. Pero lógico, primeramente hay que cargar la bobina. ¿Sí? Entonces yo no sé dónde vieron, y lo malo que fueron todos los que plantearon este tipo de la expresión. Y no me llegaron a deducir esta expresión íntegro diferencial. ¿O me equivoco? Joven López, joven Ruan, de los pocos que me acuerdo que mandaron ayer, todavía en la mañana, a las 5 de la mañana, estaba dando algunas respuestas. ¿O miento, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? Deducida de la ley de Kirchhoff de tensiones, y llegamos a este punto donde tengo yo esta constante de tiempo que vamos a tener en el circuito, que va a depender de la magnitud de la inductancia con respecto a la resistencia, y esta es una constante de tiempo tau. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la corriente que cuando yo tengo el interruptor o el switch en la posición 1, lo tengo aquí en esta posición, no en la posición 2, y llego a esta expresión, ¿sí? Donde lógico, bajo estas características, en esta expresión, nosotros vamos a tener dos expresiones. Esa es la tensión de carga, la corriente que vamos a tener allí, y tenemos pues también que el voltaje en la inductancia va a ser igual a en función del tiempo, va a ser igual a tensión aplicada menos T sobre tau, y que el voltaje en la resistencia en función del tiempo va a ser igual, pues lógico, a I por R, y la tengo acá en la parte de arriba, que va a ser igual al voltaje que multiplica a E a la menos T sobre tau. Estas son las expresiones de carga del inductor. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Entonces, aguzados, toda queda en pie esta tarea. ¿Cómo de este punto, cómo de la ley de Kirchhoff de tensiones llegué a esto? No, la ecuación de descarga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bajo esta característica y con estas condiciones para un circuito serie del tipo RL, lógico es que hay que tener en cuenta las gráficas que tengo en esta parte, ¿sí? Entonces, puedo borrar esta parte. Estas son las expresiones de la corriente, ok, esto, voltaje sobre resistencia puede ser una corriente, también una corriente máxima, que es la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, ok. Entonces yo puedo hacer que esta gráfica, este tiempo de carga y descarga, va a depender tanto de la inductancia como de la resistencia. Yo inclusive en esta expresión, ¿qué es lo que sucede cuando tengo esta exponencial? Que el tiempo sea igual con 0. Esta expresión de E a la 0, ¿cuánto me da? 1. Menos 1 me va a dar 0. Por lo tanto, la corriente en este instante es 0. Porque es el momento que lo voy a cargar. Ya el tiempo va a transcurrir porque se está generando aquí en este elemento una fuerza, un flujo magnético. ¿Sí? Que va a llegar el tiempo en el cual este flujo magnético va a ser que ya estacionario. Ya no va a haber variación de flujo. El flujo va a ser constante y es cuando esta bobina con el tiempo tiende infinito se comporta, se dice como un conductor. Muchos le llaman como un cortocircuito. Por eso la corriente tiene valores que, valores muy grandes, valores que tienden a infinito. ¿Ok? Entonces, bajo estas condiciones y con estas expresiones, nosotros vamos a obtener un gráfico de carga que va a ser de lo siguiente. ¿Sí? Una gráfica de las características que yo tengo aquí, voy a tener tau, 2 tau, 3 taus, 4 taus y 5 taus, perdón, 5 taus. Yo voy a tener que esta característica, cuando tengamos las características de este circuito con respecto a la corriente, vamos a tener lo siguiente, que aquí voy a tener una corriente de 0.632 y, ¿sí? Y aquí voy a tener una corriente de 0.865 en 2 taus, en 3 taus voy a tener 0.951, en 3 taus voy a hacer 0.911, en 5 tau voy a tener 0.993. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las características del gráfico de ¿quién? De la corriente I máxima, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esta es la gráfica característica de la corriente. En el inductor, la corriente tiende ¿qué? A un valor muy elevado. Volvemos a generar aquí que se fue. Bueno, ya estaremos otra vez interconectados, otra vez ya estamos. Ok, volvemos de nuevo, a ver ahora cuántos aparecen ahí, cuántos interesados tenemos ahí, cuántos no se quedaron dormidos, porque siempre pasa lo mismo cuando se va el sistema, moco, no se me desconectan la mayoría y quedan los 16 interesados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya estamos todos integrados? ¿Sí? ¿Ya estaremos todos? A ver. Habemos 17, habemos papa. Bueno, ¿vamos bien o nos regresamos? ¿Dudas?
¿Dudas, dudas? Bueno, ahora sí tomo la fotografía de los asistentes. ¿Continuamos? ¿Ya están todos? ¿Están los 20? El último valor es 0.993. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Quiere decir que el valor del resultado que ustedes obtengan en un TAUS, cuando yo tengo esta expresión, voy a tener este valor de la corriente máxima. Cuando tengo 2 TAUS, tengo este valor. Lógico, todo proceso productivo, o el que ustedes gusten y quieran, se va a cumplir cuando tengamos que 5 TAUS. Esto está definido en economía, eso está definido en las características de un departamento de producción. La gente llega y cuando transcurren 5 TAUS es cuando la planta está procesando al máximo. Porque llega la gente, mientras checa la tarjeta, mientras va y saluda al cuate, al amiguito, cómo te fue, cómo está acá, se me entera de las noticias, se me empieza a despabilar, como ustedes, empiezan apenas a despertar. Ya espero que ya a estas alturas, por eso a mí me gusta agarrar los grupos tempranito, porque los agarro fresquecitos, no cansados, no con hambre, sí, pero si los agarro desvelados es la única diferencia. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? La mayoría, ahora ya se fueron, ya nomás hay 20. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? Con este tipo de acciones, con este tipo de gráfica característica. Para el caso del inductor. Continuamos. ¿Sí? Bueno. Bueno, ya tengo aquí la lista, fotografía en presencia. Bueno, entonces tengo la gráfica característica. Ahora, esta es la gráfica de corriente que se cumple con lo que vimos aquí. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál será la gráfica característica de la tensión? ¿Cuál será? ¿Cómo la obtendremos la tensión? ¿Sí? Pero bueno, antes de terminar con esto, sí quiero ser muy claro. Esta es la gráfica clásica de la corriente en la bobina. Me interesa la corriente porque es la que va a producir el flujo magnético y ese flujo magnético va a generar una fuerza contraelectromotriz. Cuando ese flujo magnético es estacionario, la corriente toma valores infinitos o tienen a un valor muy elevado, ¿sí? Por lo tanto, esta bobina se comporta como un conductor. Para régimen, si podemos considerar régimen permanente, ¿sí? Va a variar la corriente, pero eso va a tender a mayores. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo tenga aquí este tipo de circuitos y yo pongo aquí un elemento de protección, un fusible? ¿Qué es lo que va a tender con ese fusible? Cuando la corriente tiene valores muy elevados, ¿qué va a pasar? Se va a fundir, exactamente, y para proteger a la bobina. Pero ya la bobina se sobrecalentó y esta bobina se quita, está conectada un elemento a una cerradura, a una chapa eléctrica. Ya va a estar activada, pero ya si sobrecalienta, ya esta bobina, ya no va a regresar, el perno ya no va a regresar, se va a quedar pegado. Porque ya se sobrecalentó el núcleo que es de plástico y ya se quemó la bobina y ya no funcionó. Ya se quedó la puerta abierta o se quedó la puerta cerrada. ¿Sí? Entonces, por eso es un transitorio. Nomás es... ¡Pum! Abrió la puerta, empujo y entro. No debo dejar el interruptor constante. ¿Ok? Por eso esa aplicación en un circuito de automóvil es una direccional, una intermitente. Lógico, eso ya se hace automático por medio de un inductor y un capacitor. Ahorita estoy viendo la acción del inductor. Sí, ya voy a ver el capacitor, que es lo que lo va a descargar. Pero, ¿qué es lo que va a suceder pues ahora?
si tengo este gráfico, ¿y qué es lo que va a suceder con los siguientes? Si yo tengo una gráfica de este tipo, una gráfica de este tipo, y una gráfica de este tipo, donde tengo una inductancia 1, una inductancia 2 y una inductancia 3, ¿cuál de esas inductancias va a ser mayor y cuál va a ser menor? De acuerdo a esta respuesta. Entonces vamos a tener que las características de la inductancia L1 va a ser mayor que L2 y va a ser mayor que L0 para que se cumpla, pero se va a cumplir las mismas condiciones. Más que no va a ser más rápida la respuesta. Entonces yo quiero que sea más rápido o más lento, aumento la capacidad de la inductancia o inclusive la resistencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas hasta ahorita? De acuerdo a esta expresión, ¿eh? ¿No hay dudas? Y esto es característica de descarga. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando del interruptor, de la posición del interruptor pasa de la posición 1 a la posición 2? ¿Qué es lo que va a pasar? El inductor se queda cargado, hay una energía almacenada. Se queda cargada con una característica de corriente, que es el flujo magnético. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la respuesta cuando tengamos el tiempo de descarga? ¿Sí? ¿Qué es lo que algunos me mandaron ese tipo de expresión? Voy a borrar esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con las características del circuito? Ahora, tendremos nosotros la característica para el tiempo de descarga. Posición 2 del capacitor, del interruptor, y va a ser la descarga. ¿Sí? Y algunos me mandaron este tipo de expresión. ¿Cuál expresión era la que me mandaron? Si recuerdan. Bueno, este es un transitorio. ¿Perdón? Era I de T igual a I0. ¿I de T igual a quién? I0. I0, que multiplica, que multiplica a E a la menos T sobre tau. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que ya ustedes me definieron algunos. Y algunos me la definió muy bien este tipo de expresión. ¿Por qué? Porque ahora definieron que el voltaje en la inductancia más el voltaje en la resistencia era igual con ¿quién? Con cero, porque no hay fuente. Y me definieron aquí que la corriente y la inductancia es igual a ¿quién? A L de I en dt, que es más I por R, igual con cero, y me encontraron esta expresión, que llegaron a este tipo. Ahí sí me encontraron esa definición por logaritmos, por exponenciales. Pues algunos no me lo hicieron por transformadas de Laplace ni por series de Fourier, pero bueno, pero llegaron a esta acción, ¿sí? Y por lo tanto ahora yo tengo que el voltaje en la inductancia va a ser igual a la tensión a E a la menos T sobre tau, y que el voltaje en la resistencia va a ser igual a la tensión E a la menos T sobre tau. Esas son las gráficas características o las expresiones características para el tiempo de descarga del inductor, que eso fue la que me definieron, pues ya no me encontraron el voltaje en cada elemento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esa expresión para los 6 que me mandaron? Aquí está correcto, pero me debieron haber definido que para el tiempo de descarga pues no me pusieron ni el circuitito, nomás me pusieron la ley de Kirchhoff de tensiones, llegaron a esto y la definieron, pero no me pusieron la característica a qué se debía esa respuesta. ¿Sí? Pero primeramente hay que cargar el inductor para después poderlo descargar. ¿Ok? Para los 6 que me enviaron. ¿Sí, joven López? ¿Sí está entendido, joven Juan, que también fue uno de los que me envió? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? No hay duda, eso es en el caso del inductor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya notaron esto? ¿Ya? Bueno, por lo tanto, ahora, ¿cuál será la respuesta de la descarga gráficamente?
¿Qué es lo que va a suceder ahora con el gráfico? La gráfica va a venir de aquí hacia este punto. Yo tengo un tau, tengo 2 taus, tengo 3 taus, 4 taus y 5 taus. ¿Qué es lo que va a suceder ahora con esta acción? Cuando yo tengo un tau, voy a tener aquí los siguientes valores. Voy a tener 0.368 el voltaje máximo. Aquí voy a tener 0.135. Aquí voy a tener 0.049. Aquí voy a tener 0.019 y acá voy a tener 0.007. Estamos de acuerdo en que el definiente no llega a cero por la resistencia interna de la bobina. Y esa sería la respuesta de la tensión. ¿Cómo se va a ir a descargar? Cuando yo tengo esto, se va a ir descargando este tipo de elemento. Y son las gráficas características en el inductor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, ¿qué es lo que sucederá cuando yo tengo la posición 1 y la posición 2? ¿Qué es lo que va a suceder con la característica de la respuesta en el circuito? ¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí? Entonces, la respuesta característica al abrir y cerrar ese interruptor, voy a tener una gráfica correspondiente a la siguiente, muy genérica. Voy a tener una gráfica de esta manera y una gráfica aquí. Aquí voy a tener ¿cuánto? 5 taus y aquí voy a tener 10 taus. Cuando pongo la posición 1, esta es la posición 1 y esto es en la posición 2. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo vuelvo a repetir, pues eso se va a repetir, se va a estar repitiendo como la señal que yo la llamaría la señal de la ola. ¿Sí? Para los que fueron a la playa, pues ahí está el ejemplo. ¿Sí? ¿Algún comentario, dudas a esta acción? ¿No? ¿Vamos bien o voy muy a prisa? Y es que sí, vamos a ver que ya nos queda poco tiempo, ya más me queda la clase de hora, la clase de la siguiente semana, lunes, martes y jueves, dentro de 8 días y ya vamos a evaluar y terminamos con el curso. Se pasó rapidísimo. ¿Sí? ¿Perdón? Ahora, ¿cómo va a ser? No te entiendo tu pregunta. Va a ser pura teoría. Pues estoy implementando una práctica, pero es que desgraciadamente la característica de esta práctica, yo aquí tengo un que compré ahí de medio uso, un osciloscopio. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profesor. Sí, entonces voy a implementar una práctica para emplear el osciloscopio, ¿sí? Tanto con un circuito serie RL, un RC, pero eso ya sí sería para la siguiente semana. Ya voy a improvisar en este fin de semana para poderla llevar a cabo, ¿sí? Esto es lo que respecta a la cuestión física, ¿sí? Pero el curso está dado y el examen ampara, ustedes bien lo saben, un porcentaje de la primera evaluación, un porcentaje de la segunda y otro porcentaje de la tercera, ¿sí? Y dentro de la tercera se pregunta de todo, como si fuera un tipo ETS.
Aunque después viene el examen extraordinario. Para los que quieran recoger las migajas. ¿Sí? ¿Ok? Y el examen va a ser la misma metodología. Un primer problema, segundo problema, tercer problema y evaluamos. ¿Sí? Composición se refiere a cuando está abierto y cerrado, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, sí, la posición del interruptor, del switch. ¿Sí? La posición del switch. Este es el switch. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo manual, abro y cierro. ¿Sí? Abro y cierro, abro desde el punto de vista manual. Pero pues, desgraciadamente eso es ilógico. No va a tener ahí una persona estar abriendo y cerrando un circuito para estar llenando una bomba. Anteriormente las bombas de agua, ¿qué es lo que se hacían? Había un péndulo y la gente estaba con el bracito moviéndolo y succionando el agua. Y eso era manual. Porque eso estoy hablando de los tiempos de antaño. Pero ya estamos hablando ya en siglo XXI. ¿Ok? Que vamos a ver qué otro elemento me va a hacer la cuestión manual. Que va a ser un elemento, una capacitancia, un condensador. Ok, que eso lo veremos ya. Vamos ahorita a ver si ahorita podemos empezar. Y ya lo terminaremos la siguiente semana. Pero me falta aquí ver una acción. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No hay dudas? ¿Podemos hacer otro ejercicio? A ver, dejen vuelvo a tomar foto porque ya se incorporaron 2. Yo nomás tenía contemplado 20. Me los voy a llevar esos 2 que acaban de despertar al baile y no quiero. Que por mí quede. Ay, güey. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo tengo. ¿Alguna duda? ¿Hacemos un ejercicio? ¿Sí? Bueno, observen. Para hacer este ejercicio, lo que vamos a requerir. Voy a borrar. ¿Cuál circuito les gustaría que hiciéramos? De los que ya hemos hecho. No, pues ahorita están perdidos. Vienen pues no sé de qué vacaciones, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede? Voy a armar un circuito aquí en forma. ¿Qué ponemos? 4, 2, 6, 10, 1, una inductancia de 1000 henrios, de 100 henrios, aquí pongo 2 ohm, y aquí le aplico un voltaje B de 60 volts y un voltaje A de 80 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Cuál será la corriente? La corriente I en el inductor. Primera pregunta. ¿Cuál será la corriente I en el inductor? ¿Sí? ¿Dudas? Ahí está el circuito, ese ejercicio para aplicar, pues, parte del examen elemental. ¿Qué me puede decir para el inciso A? ¿Cómo hago el planteamiento y la solución? Y el proceder.
Sí, soy todo oído. Ahora no veo a las niñas. ¿Dónde andan? Andan de vacaciones. Ah, Luz Santos. Luz Santos. ¿Dónde andas? Sí, doctor, aquí estoy. Ah, pues es que no te había visto. Hasta ahorita ya te había puesto falta, ¿eh? Tu compañera tampoco está. Bueno, se distinguen ustedes dos, sobre todo, ¿sí? Aquí estoy, profe. ¿Quién? ¿Quién eres? A ver, ¿quién me contestó? Olmos. Olmos, ¿dónde estás? No te veo aquí. Beltrán, Axel, Eric. Pues no te veo. Traes tenis, así estás hasta el último, ok. Bueno, ok. Entonces, a ver, Olmos o Santos, ¿cuál será en la solución para el inciso A? Es determinar la corriente aquí. La IL. ¿Cuál será? ¿Sí? ¿Dudas? A ver, Juan Romero, escucho. Sí, joven Juan, no lo escucho, lo veo, pero no lo escucho. Tu nombre. Pensando, profe. Está pensando, perfecto, piénsele. Esto es de pensar. Ya se tardó, ya se lo llevó el tren, ya se fue el avión. Observen, estoy hablando del inciso A de una letra mayúscula. ¿Sí? Si hablo de la letra mayúscula, estoy hablando de régimen permanente. Cuando ya cerré el interruptor, ya está cerrado, ya no me interesa. Entonces quiere decir que aquí va a pasar una corriente y esta bobina se va a quedar cargada. ¿Sí o no? Va a tener un flujo magnético ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino esa corriente I? Porque es mayúscula y con mayúscula es régimen permanente. ¿Cómo determina esa letra I, jóvenes? Sencillo, observen, ¿eh? Observen nada más la acción. Aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Cómo aplicaría la ley de Kirchhoff de tensiones? Bueno, sería A ver. A ver. Sencillísimo, ¿eh? Regalado. Y observen, no pueden tener 8, no pueden tener 9, no pueden tener 10. Mínimamente ahí pueden tener el 6, pero ni así. ¿Cómo está eso, muchachos? Me siento defraudado. Imagínense si les pudiera yo el 8, 9 y el 10. No, hombre. Me echaré por la ventana. Bueno, les voy a ayudar. Yo tengo esta fuente, aquí aplico una corriente, aquí tengo esta fuente, tengo otra corriente, le llamo la malla 1, si lo quiero hacerlo por malla, le llamo la malla 2, y aquí le llamo la malla 3. ¿Sí o no? Por lo tanto, la corriente en la bobina va a ser igual a ¿quién? La corriente aquí. Tengo esta malla y tengo esta ventana. Aquí será igual. la corriente 2. ¿A quién? A la corriente 2 Menos la corriente 3. menos la corriente 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo determino eso ahí? Porque esto ya con la acción te va a comportar como un conductor. Lo que acabamos de definir, el régimen permanente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la matriz de esta acción? ¿Qué voy a tener aquí? Tengo 4 y 6, 10 y 2, 12. ¿No? Luego,
Tengo esta corriente aquí también, ¿sí o no? ¿Será que? Más o menos. Menos. Y luego aquí será que 0. Y 1. Y aquí tengo 80. ¿Ok? La malla 2. ¿Qué tengo en la malla 2? 6. 16, 17. Tengo que menos 6. Tengo 10. 16, 17. ¿Sí o no? Luego. ¿Eh? Luego. 0. Porque captó como conductor el Está como conductor 0 y 2. Y aquí tengo 0. La malla 3, ¿tengo cuántos? 0, 0 y 2. Y tengo la I3. Y aquí tengo cuánto? 60. Por lo tanto, ya obtengo aquí esto. La régimen permanente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? No, bueno, ya ustedes determinan la corriente 1 y la corriente 2. ¿Ok? Ahora, bueno, sí, me pueden proporcionar la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 de acuerdo a ese sistema matricial. Yo tengo la corriente 3. ¿Eh? La de la 2 es 2.85 y la 1 Perdón, ¿cuánto la 1? 8.09. 8.09. ¿La 2? 2.85. 2.85. ¿Y la 3? 30, exactamente, 60 entre 2, 30. Por lo tanto, aquí me va a quedar que la corriente en la inductancia va a ser 2.85 menos 30. Y voy a tener que la corriente en la inductancia va a ser aproximadamente de 27, 20, ¿qué? 27 aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente. Estamos de acuerdo, el régimen permanente. Vean cómo la corriente se incrementó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ese planteamiento? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Y observen, ¿esto lo saben o no lo saben? Entonces más es que hay que aplicar lo que ya saben o ya se les olvidó. Ok, yo lo espero, no hay problema, pero entiéndalo bien, explíquelo bien. Yo pude haber puesto una fuente dependiente también, pero bueno. ¿Ok? ¿Sí? Ahí la corriente IL sería de 33.15. ¿De cuánto? 33.15. ¿Por qué? Porque tengo el negativo, ¿no? ¿Cómo? Tengo la I1, I2, es de sentido, la I3 es negativa, ¿no? Si la I2 vale 2.85 menos 30, ¿sí? Menos 30, yo lo escribí mal, perdón. Y va a ser aproximadamente ese valor, ¿no? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lógico es, si yo quito los elementos, la corriente que tengo aquí máxima va a ser de ¿cuánto? De 27 amperes. Ya te veré cómo lo voy a descargar. ¿Ok? Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces esto está entendido y observen, apliquen lo que ya vimos. Lo puedo hacer por media, lo puedo hacer por reducciones, lo puedo hacer por el método que ustedes gusten y quieran. Ahora llego a este paso. ¿Cuál será la corriente en la bobina, pero en letra minúscula? Régimen transitorio. ¿Cuál será? ¿Cómo voy a expresar esta acción? Yo quito ahora esto de aquí.
conecto las dos fuentes y empieza a haber una corriente aquí, que va a tener un tiempo X donde va a tener ya régimen permanente, lo que ya hicimos. Pero para llegar a eso hay que plantear esta acción. ¿Cómo determino esa corriente? ¿Sí? Ahora, ¿dudas? Ahora, ¿cuál es el proceder, muchachos? Observemos, ¿eh? Observemos. O quito una fuente para pues, hacer lo más elemental. Quito una fuente y lo resuelvo con una sola fuente. ¿Sí? ¿Eh? Así resuélvalo. Así lo resuelvo. Bueno, ¿y ustedes? Bueno, yo debo de llegar a un circuito equivalente de la siguiente manera. Tengo una resistencia de Thevenin, la inductancia, cuando cierro el interruptor, y un voltaje de Thevenin. Vamos a tener un circuito, una respuesta, un circuito serie RL. Lo que hicimos primeramente. ¿Cómo llego a este circuito? Tengo que aplicar ¿qué? Thevenin. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este circuito para aplicar Thevenin? Tendremos que desconectar la bobina, ¿no? Profe, y calcular ahí la resistencia. Ok. Primeramente, para la resistencia de Thevenin, yo tengo que hacer lo siguiente. Lo que hemos hecho. Abro aquí el circuito. Aquí tengo 2 ohms. Aquí tengo 10 ohms. Aquí tengo 1 ohms. Aquí tengo 6 ohms. 4 ohms. Y 2 ohms. Por lo tanto, ¿cuál será la resistencia de Thevenin? Estas dos están en serie. Esa serie está en paralelo con esta. Me darían 3. ¿Sí? Ese equivalente con esta serían 13. Serían 14, perdón. ¿Sí? Y esos 14 estarían en paralelo con 2. Por la resistencia de Thevenin, la resistencia de Thevenin próxima va a ser algo menor que 2. ¿Sí? 1.65. ¿Perdón? 1.65. Ok, me va a dar 1.65. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 75. ¿Perdón? 75. 75. Ok, perdón, escuchen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? No, ¿verdad? Bueno. Ahora yo quito esto de aquí. Y ahora yo quiero determinar el voltaje de Thevenin. Lógico, activo las fuentes. Más o menos 60 volts. Y aquí tengo esta. Más o menos 80 volts. Y ahora quiero determinar el voltaje de Thevenin. ¿Lo podrán determinar? ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede dar el voltaje de Thevenin? Y es aplicar lo que ya hemos visto, ¿eh? Entonces, ya determinado pues, el voltaje de Thevenin, ya tengo el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ok? ¿Cómo determinarían el voltaje de Thevenin? Pues aplican mallas, aplican nodos, aplican superposición.
¿Sí? ¿Aplico malla en forma directa o no? A ver. Si quiero aplicar malla, a ver, ¿cómo le hago aquí? Vamos a hacer aquí. Para escribir la matriz, ¿no? ¿Cuál será la matriz? A ver, señorita Sandra, ¿cuál será los elementos del primer renglón? Señorita Olmos, los elementos del segundo renglón. Y el joven Trevilla, los del tercer renglón. ¿Sí, señorita Sandra? Señorita Olmos, Trevilla. Escucho. Tengo una malla, no sé, aquí tengo una malla, aquí tengo la otra. Bueno, aquí voy a tener la otra. Nada más serían dos mallas. ¿Sientes, profe? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Es la Entonces, matriz de la asistencia? ¿perdón? Ah. A ver, Olmos, ¿cuál sería la de la segunda? Más van a ser dos mallas, la de la segunda columna. Y Sandra, de la primera. Ya Trivillas, ya se durmió. Oiga, profe, Sí. a mí el voltaje de Thevenin es de 57.5. Perdón, bueno. Entonces ya tenemos aquí, eliminamos todo esto. Y ya su compañero nos hizo el favor, Eres López, ¿verdad? Sí, como siempre, el único. Entonces tenemos el voltaje de Thevenin, ¿cuánto te dio? De 57.5. 57.5 volt. ¿Estamos de acuerdo? Y ya tengo el circuito de Thevenin. Ahora, ¿cómo determino la corriente? La corriente IL en función del tiempo, que es igual a quién? Al voltaje sobre el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, que multiplica a 1 menos C a la menos T sobre LR. Así. ¿Sí o no? Ya sustituyo los valores del voltaje de Thevenin, de la resistencia de Thevenin, y tengo esta expresión y tengo la constante de tiempo, y va a llegar un momento que el voltaje va a llegar a ser el del régimen permanente. Vamos a llegar a esa acción en 5 taus. Y ahí está la respuesta a este circuito. A este circuito en forma muy elemental. Bueno, no tan elemental si tuviera una sola fuente. Sí, entonces observen, hay que dominar mallas, Thevenin, superposición, Norton, máxima transferencia de potencia. Todo aquí se va a resumir el curso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya ustedes van variando la constante de tiempo en 5 taus, va a llegar a tener aproximadamente los 27 volt, algo así, que presión 27 amperes que vimos anteriormente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Quiero ser claro y específico. De los 6 compañeros que me mandaron ayer la tarea, pues bueno, no tanto cuanto, como digo, yo no mando tareas, sino la primera acción. Ay, ya se borró esto. Ya se borró esto. Una vez más. ¿Listos? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos todos conectados? Para terminar la clase del día de ahora. Bueno.
Bueno, de las acciones que les dejé, que ustedes observaran y plantearan, ya, nomás hay 20, se fueron 2. Es lo que les digo, es una tristeza. Que nomás se va esto y se desaparecen como arte de viaje. Bueno, ya tengo una, la otra, ya está, ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De las acciones que les dejé, una acción era deducir la expresión de la respuesta transitoria de la bobina. Fue la primera y la única que me hicieron, la mayoría, todos, no puedo decir todos los 6, me la hicieron para la descarga, no el tiempo de carga del inductor. ¿Estamos de acuerdo? Ya definimos nosotros las expresiones de la corriente en el circuito, de la tensión en la resistencia y de la tensión en la inductancia. Y esa era la primera acción, deducir. De los 6, todos se fueron a la respuesta de descarga. ¿Estamos de acuerdo? La segunda era la práctica, que nosotros elaboramos aquí, la hicimos de 3 maneras diferentes. La primera fue reduciendo. Entonces transformamos el circuito a un circuito T o un circuito T y resolvimos el valor. La otra era aplicando mallas y la otra era aplicando Thevenin. Y llegar al resultado era la práctica. ¿Sí? Muchos mencionaron las consideraciones teóricas buenas, exactas, precisas, y les faltó a algunos la deducción de las transformaciones. ¿Sí? Pero no plantearon, algunos plantearon el circuito, pero no el desarrollo. Pero plantearon parte de la práctica, pero lo hicieron, que es lo importante. ¿Sí? Y ya bien que lo hicieron, lo hayan grabado, lo hayan tenido presente, esa situación de la práctica, porque aquí concretamos toda la acción y lo hicimos teóricamente y físicamente con el módulo de cargas resistivas. ¿Ok? Después, la evidencia. ¿Cuál era la evidencia? Con señorita Sandra, señorita Olmos, joven Trevilla, ¿cuál era la evidencia? Nomás un alumno fue el que me la hizo. Ya no recuerdan, porque no quedó grabado. ¿Sí? ¿Y cuál era la evidencia? La evidencia era que ustedes plantearan una respuesta transitoria. Y esa respuesta transitoria era que ustedes conectaran una lámpara incandescente y conectaran la plancha. Y variaran la característica de la plancha y ustedes iban a detectar cómo la lámpara incandescente iba a tener una pequeña variación instantánea o transitoria. ¿Sí? Y el único que lo hizo fue su compañero López. Y lo hizo muy bien. Perfecto. Se ve la acción de la lámpara. Inclusive apagó todas las luces, quedó la pura lámpara y maniobró la acción de la plancha. Y se vio ahí ese transitorio. Lógico, le hice la observación que pues hay que aclarar ese proceso. Lo hizo, lo planteó y lo comentó muy bien. ¿Sí? El otro hecho era, ok, si esa plancha, la característica de la plancha, aplicaba un voltaje. Y la siguiente, algunos también hicieron la práctica y echaron mano del software, ¿sí? Para deducir las acciones. Qué bueno que lo estén manejando y que sepan manejar ese tipo de elementos o de herramientas. Pero uno de ellos planteó la herramienta aplicando una fuente de tensión de corriente alterna, no de corriente directa. ¿Sí? En este curso estamos viendo corriente directa, no corriente alterna. Yo hablé de corriente alterna para ver las respuestas de un circuito de la excitatriz de la función para una inductancia. ¿Sí? Pero no netamente fuera un circuito de corriente alterna. Yo pude haber dado una respuesta triangular, rectangular o cuadrática. Pero bueno, ¿ok? Entonces tenemos la plancha y él tenía aquí sí la lamparita. Conectada pues quizá al mismo sistema. Cuando operó esto, la lámpara se varió. Mi pregunta fue, yo lo hago una lámpara de 100 watts, una lámpara de 60 watts, una lámpara de 40 watts, una lámpara de 20 watts. Pues hay que ver el transitorio. ¿En cuál de esas tres se manifiesta aún más ese transitorio? ¿Sí? Pero bueno, esa es la acción de la evidencia que su compañero lo planteó. Entonces, muchachos, de los 16 nada más fueron 5 o 6. Los demás, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
Se perdieron, se les olvidó, o totalmente no les interesó. Si no les interesa, muchachos, pues a otra cosa, ¿no? Entonces, como yo les digo, miren, estas clases, batas, pijamas y pantuflas. ¿Qué más queremos? Miren a mí, estoy todavía con mi bata, mi pijama, mis pantuflas. ¡Qué padre! Miren, si así fuera todos, ¡ay, qué fabuloso sería! Pero bueno, la situación no es esto, la situación no es de ver comodidades, la situación es ver evidencias y ver resultados. Y los resultados están en ustedes. Y ahí viene el tercer parcial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? Aquí estamos, para aclararla ahorita. Pero vean, se dejan tareas, se dejan trabajos, no tareas, trabajos, no les interesa. Si eso no les interesa, pues estudiar menos. Bueno, ok, no estoy enojado, ¿eh? No, pues, para nada. Hay que empezar el año bien y vivir el hoy. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, comentarios, pues nos vemos el lunes. ¿Sí? ¿Sí, joven López García? ¿Todo bien? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Bueno, uno hace el mejor esfuerzo para que ustedes tengan el mejor resultado y se lleven pues una buena experiencia de esta materia. Bueno, muchachos, pues ya me voy a cambiar porque hay que ir por el pan. Nos vemos el lunes temprano, ¿sí? Y a ver si hacemos, vamos a ver, vayan estudiando el capacitor, el condensador, ¿sí? ¿Sí? Bueno, hasta luego y que pasen buenos días. ¿Quién? Mendoza, no, sí, claro, y ahora sí, pues hay que hablar, pues es que pues callados, ¿quién? Como te digo, nomás veo la fotografía, Marcos Canales, Miguel López, Arias, nomás veo ahí el nombre, Juan Romero, Alejandro, nomás veo una máscara ahí del hombre araña de Fernando, sí, un cuate corriendo que es César Ulises, Luz Santos no se le ve, ni si se peinó, no se peinó ahora, Axel Luis Mendoza, Olmos nomás se ve, y la luna, en un llano, no sé, ahí tiene uno. Bueno, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sale, entonces nos estamos viendo. Suerte y échenle ganas. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta lunes, que descansen y échenle ganas porque